Hola, Dios les bendiga. Vamos a continuar en esta hora con las enseñanzas de enemigos del matrimonio, que son palabras tóxicas que dañaron el matrimonio. Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Hoy te damos gracias por la enseñanza que tú traes a nuestra vida. Te pedimos que nos sigas revelando, mi Señor, cada uno de los pecados que nos llevaron a la destrucción matrimonial, para que podamos ahora nosotros, con tu ayuda, Señor, revertir todo esto en nuestra vida, Señor, y podamos ser conforme a tu corazón. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar con esta enseñanza, que son las palabras tóxicas que dañaron nuestro matrimonio. Y vamos a ver que las palabras peligrosas que dañan el matrimonio, pues son la murmuración, el chisme, la crítica y levantar falso testimonio contra el prójimo. Vamos a revisar cada una de ellas. Y vamos a comenzar con conocer qué es la murmuración. Y vamos a ver que la murmuración es un dicho o conversación que circula entre un grupo y que comunica algo negativo sobre alguien en su ausencia. Y esto se relaciona con la calumnia, el chisme, hacer rumores y generar habladurías. En la Biblia se nos enseña que el murmurar primeramente en contra de Dios, es demostrar que nosotros tenemos falta de fe y en que Dios sabe que es lo mejor para nosotros, pero cuando nosotros murmuramos, no reconocemos que es Dios el que conoce qué es lo mejor para nosotros. En Éxodo 16:17 podemos leer acerca de la murmuración de los hijos de Israel. Y esto los llevó a no entrar a la tierra prometida. Ahora, el chisme lo podemos entender como la propagación de cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea que esta acusación que se hace, que esta aseveración que se hace, puede ser que sea falsa o verdadera, pero realmente nosotros no debemos hacer esa propagación cuando sabemos que no hay razón bíblica para que sustente que es importante que los demás se enteren de esa acción. Y en este proceso es muy común que nosotros podamos caer en toda clase de murmuración y de chisme. Y esto es porque a veces terminamos contando lo que nuestra pareja hace. Y a veces puede que esto que nuestro esposo hace sea verdad y a veces es mentira. Pero nosotros, al contar alguna situación, ya sea que sea verdadera o no, estamos desnudando el pecado de los demás. Sobre todo si se trata de nuestro esposo, estamos desnudando el pecado de nuestro esposo. Asimismo, nos estamos dañando a nosotros porque sabemos que somos una sola carne con ellos. Y muchas de las ocasiones contamos las situaciones que hace nuestro esposo sin ningún propósito de edificación, solo lo hacemos pensando que nos desahogamos. Y esto pues es muy común en el proceso. Ahora, levantar falso testimonio contra el prójimo es comparecer contra el prójimo para testificar maliciosamente, para hablar mentira y difamación, para obtener un beneficio con la desacreditación del prójimo. Muchas veces nosotros nos excusamos que estamos contando algo que ni siquiera es verdad, sino que es producto. Nos justificamos, nuevamente repito, que es producto de mi intuición o de algo que yo deduzco. Y esto es hablar mentira y difamar para
que con la desacreditación de él pueda yo hacerme la víctima y decimos, con justa razón me puedo hacer la víctima. Y en el proceso nosotros cometemos esta serie de deducciones que se están generando a raíz de que no paramos nuestros pensamientos y además lo comentamos, ya que realmente pues no sabemos si lo que está sucediendo con nuestro esposo es eso. Y entonces nos atrevemos a testificar algo que no es verdadero ni certero. También cometemos este pecado contra Dios porque dudamos y creemos que Dios no será el que cumpla sus promesas y que Él no tiene poder. Y entonces con esto nosotros estamos levantando falso testimonio y difamando el carácter de Dios. Entonces nosotros debemos entender que estos tres son demasiado peligrosos. También nos podemos dar cuenta en Salmo 105 que la murmuración, chisme, la crítica es un pecado. En Salmo 105:5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de los ojos altanero, de corazón vanidoso. La Biblia también nos enseña en Filipenses 2:14-15, dice que debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. En Santiago 4:11 dice la palabra de Dios, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y le juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, nosotros debemos entender que a Dios no le agrada que nosotros hablemos de más. ¿Qué otras escrituras retomamos de la palabra de Dios acerca de estos cuatro? De la murmuración, del chisme, de la crítica, de levantar falso testimonio contra el prójimo. Y justamente en este proceso que es tan importante porque contra quien lo cometemos, pues es contra el esposo, contra la mujer extraña, contra la familia de nuestro esposo. Y entonces, pues mira, vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. En Proverbios 26 del 22 al 28 dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. En Proverbios 15:4 dice, la sana lengua es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En Proverbios 16:28 dice la palabra de Dios, el hombre perverso provoca contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. En Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Qué fuerte es esta palabra, saber que de todo lo que nosotros digamos daremos cuenta en el día del juicio y que además hacemos cosechas de mal para sí mismas. En Proverbios 11 del 12 al 13 dice, el imprudente habla mal de su amigo, el prudente guarda silencio, el chismoso todo lo destruye, la persona digna de confianza guarda el secreto. Y aquí, con esta palabra, nosotros podemos darnos cuenta que a veces nosotros nos volvemos mujeres en las que no hay confianza, mujeres en las cuales no se puede confiar, mujeres dice la palabra de Dios que una mujer virtuosa es digna de confianza, pero cuando nosotros usamos nuestra boca para difamar, murmurar, criticar, levantar falso testimonio, nos volvemos mujeres en las que no se puede confiar. Y el chisme además nos puede llevar a la muerte espiritual y debemos ser cuidadosas al orar.
ya que también cuando nosotras oramos y presentamos nuestras causas, aquí también traemos chisme, traemos crítica, traemos murmuración, levantamos falso testimonio contra de nuestros esposos. Y entonces nosotros debemos revisar cuál es nuestra oración ante nuestro Padre Celestial, porque nuestras oraciones a veces son oraciones acusadoras y no son oraciones que puedan desatar la bendición para nuestra vida. Y bueno, el chisme tiene su base en la mentira y en la difamación. Cuando nosotros entendemos que todas estas palabras, cuando nosotros estamos enojadas y cuando nosotros empezamos a hacernos las víctimas, vamos a empezar a ser mujeres amargadas que empiezan a no cuidar sus palabras y empiezan a desatar pues todo esto, la murmuración, el chisme, la crítica y sobre todo levantar falso testimonio, porque como ya no tenemos al esposo aquí, empezamos a hacer una serie de maquinaciones y eso es grave delante de Dios. Empezamos a decir, sí, es que él ya no viene a ver a mis hijos porque la mujer extraña no lo deja venir, cuando realmente no tenemos una base exacta de lo que eso sea. Suponemos, deducimos y con ello levantamos falso testimonio. Entonces no podemos hacer ningún tipo de conjetura porque estaríamos cayendo en estos 4 pecados que son desagradables delante de Dios. La Biblia entonces nos manda a qué debemos hacer contra estos pecados. La Biblia nos dice entonces que nosotros debemos corregir nuestra boca. También nos habla a corregirnos los unos a los otros, pero sin murmuración. En Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En Gálatas 6:1 dice la palabra de Dios, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios que nosotros podemos vencer el chisme. ¿Y cómo es que podemos vencer el chisme, la crítica, la murmuración y levantar falso en contra de nuestro prójimo? Lo primero es que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, dejar la condenación. Debemos empezar más cuando nosotros nos sentimos atacados y difamados. Cuando sentimos que hay alguna injusticia, nosotros debemos venir al Padre y orar por nuestro prójimo, pedirle a Dios que Él sea quien abra nuestro entendimiento de la situación, pero que sobre todo nos permita revisarnos a nosotros. Y entonces es aquí cuando Dios nos redarguye. Y entonces ahí para el chisme, ya no llevamos el chisme más allá de lo que debería ser. Otra situación para dejar de levantar falso testimonio contra el prójimo y dejar la crítica es entender que nosotros hacemos una siembra y que esa siembra al tiempo se cosechará, y lo que no queremos que nos hagan es algo que no vamos a hacer, como en este caso levantar falso testimonio, levantar falsas acusaciones. Debemos desarrollar el fruto del Espíritu, que es paciencia y benignidad, para no soltar rápidamente nuestras palabras. Debemos tener un ferviente amor, porque dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. También debemos entender que en Proverbios se nos muestra cómo vivir con el prójimo, y en Proverbios 11:13 se nos exhorta a ser discretas. Dice la palabra de Dios, la gente chismosa revela secretos, la gente confiable es discreta, y la palabra de Dios nos está llamando a ser personas discretas. En Efesios 4:29 dice que nosotros debemos evitar toda conversación obscena que no nos lleve a ninguna edificación. Nosotros entonces debemos evitar toda conversación obscena. Por el contrario, debemos permitir que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sea bendición para quienes nos escuchan. Inclusive nuestros esposos muchas veces se hartan de nosotras como esposas, porque ellos se hartan de escuchar murmuraciones, críticas,
chismes, en donde se levanta falso testimonio contra el prójimo, donde nuestra cabeza empieza a difamar, los esposos también dañan. Y sobre todo, ya cuando estamos sin nuestro esposo, el difamar lo que hace nuestro esposo, el contar más allá, pues eso hace que más difícil esta restauración. Entonces la palabra de Dios nos invita a evitar toda conversación obscena y por el contrario, que nuestras palabras solamente sean de edificación para quien nos escuche. En Proverbios 10 al 18 dice que nosotros debemos hablar verdad, ya que el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. En Proverbios 16:28 nos dice que el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos, por lo que nosotros debemos tener amor, pedirle a Dios que nos dote de su amor para que nosotros no hagamos esta división. En Salmos 15 del 2 al 3 dice: ten conducta intachable, solo el de conducta intachable, el que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo, ni le acarreará desgracia a su vecino. Entonces nosotros podemos entender que nosotros vamos a vencer todo tipo de estas palabras peligrosas con ayuda de la palabra. Cuando yo vengo a refugiarme a la palabra de Dios y entonces empiezo a cultivar esa sabiduría en mi hablar, que mi boca sea transformada de una boca chismosa a una boca que brinda suavidad y paz a nuestros esposos. Ese es el cambio que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos revisarnos porque en cada momento nosotros podemos estar pecando de esta manera. Por lo que debemos venir al Padre para poder ser muy cuidadosas y se genere esa sabiduría y esos frutos del Espíritu que no nos van a dejar pecar de esta manera. Y con ello nos podemos hacer personas agradables delante de Dios y también hacia nuestro esposo. Yo he escuchado decir a mi esposo que algo bonito es que no haya mujeres chismosas, mentirosas, calumniadoras, que estén en constante crítica, en constante chisme, en constante murmuración. Eso es algo hermoso. Y yo decía, pues sí, porque realmente la mujer chismosa ocasiona problemas a su esposo. Muchas veces por nuestra boca llegamos a generarle conflictos a nuestros esposos. Entonces, nosotros debemos ser sabias al hablar. Y nosotras debemos entender que solo viniendo a la palabra y a la renovación de nuestro espíritu es como vamos a vencer. Entonces, vamos a terminar con una oración esta enseñanza. Señor, hoy te pedimos, Señor, que tú nos limpies, Padre Santo, que tú perdones nuestros pecados de murmuración, de chisme, de crítica, de levantar falso testimonio. Hoy nos arrepentimos, Señor, y pedimos perdón del pecado de murmuración, del pecado que nos hace cometer nuestra lengua, Señor. Inclusive cuando hablamos de que tú no concederás los anhelos de nuestro corazón, Señor. Estamos difamando tu carácter poderoso. Hoy te pedimos perdón por esas calumnias, Padre Santo. Hoy nos arrepentimos, renunciamos y te pedimos perdón por toda chisme, crítica, queja y que levantamos falso testimonio con nuestro prójimo. Hoy te pedimos perdón. Hoy renunciamos a ser esas mujeres chismosas, Padre Celestial. Hoy renunciamos a tener palabras peligrosas en nuestra vida. Hoy te suplicamos que desarraigues a esa mujer calumniadora, Señor. Tú nos limpies, Padre Celestial, con tu sangre preciosa y deposites tu Santo Espíritu en nosotras, Padre Celestial, para que nuestra boca sea una boca blanda que es alegre para los demás. Te damos gracias y te lo suplicamos con nuestro corazón. Hoy suplicamos, Señor, ser mujeres que hablen verdad, Padre Celestial. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y
les agradezco por estar acompañándonos en estas enseñanzas que sabemos que serán de mucha edificación a su vida. Medita en la palabra de Dios, en cada uno de estos versículos que aquí se citaron. Medita en cada uno de ellos, porque eso será un alimento a tu alma. Te damos gracias que estás con nosotros y nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.